Muy buenas noches, estimados estudiantes. Qué gusto poder coincidir con ustedes en estos espacios formativos. Mi nombre es Herbert Oliva y entramos de lleno en el abordaje de la asignatura trabajo, de la asignatura ética en el trabajo social. Entonces vamos a tratar de entender y de comprender por qué es importante todo este abordaje teórico en relación a la ética y a sus diversos mecanismos de interpretación. Bueno, sin más preámbulos, vámonos inmediatamente al desarrollo de la clase misma y les comparto un poco. Introducción a la ética y a la cultura democrática es una temática muy interesante por cuanto que vamos a intentar encontrar la respuesta de qué tan importante es ejercer un desarrollo profesional en las tesituras del trabajo social, ¿no? Y creo que eso va a ser como de gran valor. Para ello, trabajamos siempre con la estrategia pedagógica en la aula invertida. Ustedes ya saben, la aula invertida es esta estrategia en donde nos concentramos nosotros más en lo que usted hace que en lo que yo expongo. Así es que le ruego pues que retome nuevamente esta sugerencia metodológica porque finalizando este video les comparto el link al grupo de WhatsApp para que podamos interactuar ya en un contexto más presencial, por decirlo de alguna manera, y no a través de este video. La ventaja de este video, tal y como lo hemos explicado, es que trabajar con aula invertida le permitirá a usted poder retroceder, adelantar la clase, verla en tiempo y en forma desde una tablet, desde su computadora, desde su teléfono celular. Hay muchos elementos ventajosos que tiene esta estrategia, ¿no? Así es que esperamos que en el devenir de este semestre sigamos trabajando con estas metodologías de gran aporte para los contextos de educación superior, ¿no? Donde predomina la andragogía. La agenda pedagógica, compuesta por los elementos que ustedes ven en pantalla, en donde vamos a abordar desde la exploración previa del conocimiento que usted maneja, hasta retroalimentar los contenidos que le hayan sido más difíciles de comprender durante el devenir de esta clase. Sobre la base de ello, recordarles que los objetivos de esta asignatura es tratar de que usted reciba una capacitación, un empoderamiento que le permita identificar y caracterizar los problemas morales del mundo actual. ¿Qué realmente es un problema moral? ¿Cuál es la importancia de esta apreciación de lo moral en el trabajo social, en nuestro ámbito profesional? Trataremos también de incentivarlos a ustedes a tratar de formar una percepción de un carácter moral desde la concepción profesional. Digo, en lo personal creo que depende más de cada uno de ustedes, porque el tema de la moralidad en el seno del hogar es algo que en la universidad no lo puedes formar, sino que ya en la universidad evidencias lo que han hecho de ti en el hogar. Entonces creo que nos vamos a dedicar más al contexto profesional y vamos a tratar de alguna manera de aportar en el fomento de una cultura de participación ciudadana que aporte al bien común, al bien de cómo podemos mejorar estos tejidos sociales en los que estamos desarrollándonos, ¿no? Entonces, esas son como algunas de las cosas con las que vamos a estar trabajando. Voy a tratar de encuadrarme donde está. No estoy acá, vamos a tratar de... Saben que esto de dar clases en línea, pues creo que a todos nos está costando. La competencia formativa de la temática nos permitirá que ustedes y su servidor podamos generar un marco de contribución a la reflexión y a la asimilación de los principios y los valores éticos que el trabajador social debe tener. Y es que ustedes como futuros profesionales en el trabajo social deben de comprender que van a enfrentarse a un mundo difícil, un mundo en el que a veces, y es como bien absurdo, pero a veces vale más ser malo que bueno, y uno dice, bueno, ¿en qué momento estamos perdiendo esa percepción de lo moral? Hasta dónde los valores están decayendo, y a partir de ello intentar hacer un uso responsable del saber. Un saber responsable que permita la promoción de un desarrollo integrador y sostenible del México que todos queremos. Para ello, nos enfocamos en responder qué es la ética.
llamémoslo de alguna forma, la ética es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la moral, que se ocupa del estudio racional de la virtud, el deber, la felicidad, el buen vivir. Y es que nadie puede negar de que la ética es una de las principales ramas de la filosofía, por cuanto que requiere de mucha reflexión. Un actuar ético demanda de pensamiento profundo, demanda de una muy buena argumentación, y es que el estudio de la ética tiene muy buena base epistémica, en tanto que se remonta a los orígenes mismos de la filosofía en la antigua Grecia. Y es por ello que el desarrollo histórico de la ética es muy amplio y es muy variado, y funciona y sirve para entender estos contextos. Vamos a tratar de entender eso, y vamos a tratar de explicarlo en mejor forma. Para ello, como siempre lo digo, para ello es una muletilla que me sale, pero es una forma de darle continuidad al tema. Diremos que la ética estudia qué es lo moral, y vamos a buscar comprender cómo lo moral se justifica racionalmente en un sistema en que, como se ha dicho, debe de replicarse. Es que lo moral es una conducta que debería de seguirse multiplicando a nivel social, y es que en la vida cotidiana nos encontramos con constantes reflexiones que permiten construir los hechos morales. Por ejemplo, ¿qué pasa si voy a la tienda? Me ocurrió un día, fui al cine, vi un billete de A20, y vino el chavo que me atendió en el cine, que me dio las entradas, me dio el cambio, y aparte del cambio me regresó mi billete de A20. Entonces yo no me percaté, la verdad, digo, aunque muchos se les dibujan una sonrisa de, no te creo, pues sí, no me percaté, agarré el cambio y me lo guardé en el bolsillo. Y a la hora de comprar, típico que cuando uno va al cine, pues es por demás que solo era palomitas, y esa mezcla maravillosamente deliciosa de palomitas calientitas con mantequilla y Coca-Cola, y sigo porque ya se me antojaron, sobre todo cuando las combino desde caramelo con mantequilla. Realmente dije, bueno, ¿qué pasó? Y no me percaté, pagué, y cuando ya estaba lejos del cine, recuerdo que era para pagar el camión, de repente saqué y vi otro billete de $20, y me hizo raro porque pues yo sabía que solo llevaba un billete de 20, o sea, no estaba ciego, sabía, no estaba tonto, o bueno, quién sabe, no, pero la verdad que sí, llevaba solo un billete de 20, en serio, y pues no, el muchacho me dio el vuelto. Y mi reacción inmoral fue, por menso, le va a ir mal por menso, lo va a pagar. Y ahora que soy un adulto hecho y derecho, me da cargo de conciencia acordarme de eso, porque digo, qué cruel fui, o sea, fui muy inmoral, porque yo no sé si el chavo a lo mejor solo ganaba poco salario, y esos $20 iban a hacer falta para completar, ¿no? Pero esas son de las cosas que a veces nos cuesta entender, son de las cosas que a veces me cuesta pensar, que a veces como el chavo del 8, sin querer queriendo, podemos ser inmorales sin darnos cuenta. Yo creo que eso es importante, tener ese reconocimiento de cuando procedemos mal. Por lo tanto, vemos esta imagen. Esta imagen es de conductas. Estos chavos están haciendo una especie de simbología pandillil, en donde de alguna manera se demuestra que lo que están haciendo no es correcto. Usted me dirá, pero el profesor no son señas, sí, pero realmente lo incorrecto es que están con uniforme, que están adentro del centro educativo. A lo mejor si estuvieran en una discoteca o en un bar de mala muerte, a lo mejor no me extrañaría. Bueno, se anduviesen con ropa de civil. Lo más que pudiese decir es que a lo mejor son delincuentes, fascinerosos. La verdad es que más allá de la pinta, de la percepción y de la apariencia que dan, lo cierto es que no es correcto ese proceder, pero la pregunta es, ¿dónde están los papás que deberían de tener control del actuar de estos jóvenes? ¿Por qué? Porque ante la falta de un control y ante la falta de una vigilancia y de un sistema coercitivo que te ponga reglas, pues lo más lógico es que pienses que lo inmoral es correcto. O sea, que lo antiético es inmoralmente correcto. Una confusión de términos que sobrepasa esta capacidad semántica de entender los conceptos, pero que a veces, sin querer queriendo, como lo digo, procedemos en mala forma. ¿Cuáles son entonces, para el trabajo social, los límites de la ética?
La ética se relaciona con la antropología, la ética se relaciona con el derecho, con un conjunto de marcos jurídicos, con ciencias empíricas, porque la ética está relacionada con el comportamiento humano. Y es que el comportamiento humano son conductas. El comportamiento humano se percibe a través de la sociología y la psicología. Y es que imaginémonos, ¿no? Sé que a veces son como cosas bastante absurdas, pero que realmente forman parte de un principio que, sin querer adelantarme, lo tengo como muy claro. Para mí, depende del contexto geográfico, lo ético es ético y lo moral es moral. O sea, por ejemplo, hay regiones en el Medio Oriente en donde, por unas concepciones religiosas, los adultos pueden casarse con niños, con niñas sobre todo. En estos países en donde hay una vulnerabilidad de los derechos humanos de las mujeres, de lo más cochino, de lo más perverso, de lo más incorrecto, de lo más sucio que usted se puede imaginar, pero para ellos, en su creencia, pues no están transgrediendo ninguna ley. En cambio, en América Latina, quien se casa o quien toca o quien tiene una actitud incorrecta, se le puede considerar como abusador sexual. Y eso tiene una penalidad que tiene que ser cuestionada y averiguada por las leyes. En función de eso, lo ético también, lo ético y lo moral tienen una relación muy interesante en la manera en cómo se percibe. Depende del contexto geográfico en el que nos encontramos. Por ejemplo, en la India entiendo que los animales rumiantes como la vaca pues son considerados deidades. Entonces uno se cuestiona cómo en estos países se considera un pecado o una ofensa para estas deidades comerse las vacas, pero nadie se asusta por la gran cantidad de niños que mueren de hambre en estas regiones. Entonces, acá la ética se va a definir del siguiente modo. La ética viene del griego ética, ethos. Ethos que significa comportamiento o costumbre. Y este comportamiento o esta costumbre termina por volverse principios o pautas de conducta que a menudo, de forma impropia, le llamamos moral. Moral, de latín, mores o costumbre. Por lo tanto, vamos a entender en esta fusión de términos que la palabra ética trata del estudio de la moral y del accionar humano para promover los comportamientos deseables. Nadie puede decir que no, pero sí podemos argumentar de manera contundente que una sentencia ética supone la elaboración de un juicio moral. Y un juicio moral es una norma que señala cómo deben de actuar los integrantes de una sociedad. Un ejemplo, el mandamiento primero con promesa es honrarás a padre y madre. Esa es la elaboración del juicio moral. La norma es que nadie puede faltarle el respeto a sus padres. Y eso está categorizado. O sea, yo, por ejemplo, a pesar que soy un adulto, tengo todavía ese precepto de decir, de darle el bendito a mi mamá, de ser muy sumiso, de estar como muy al pendiente de las necesidades de mi mamá. Y simple, se me volvió una norma implementada por un juicio moral que disfruto hacer. Los juicios morales es como cuando los papás le dicen a uno, no tengas novia porque no sabes ni lavar los calzoncillos a tus 20 años. Un ejemplo loco, si usted quiere hablarlo. De repente tú ves tu acta de nacimiento y te das cuenta que tu mamá a los 18 años te parió, ¿no? Entonces, a ver, o sea, me estás diciendo que yo no puedo tener novia a los 20, pero tú a los 18 tuviste un hijo. Entonces, como que lo moral no es tan moral tu argumento, ¿no? Como que tu juicio moral no tiene cabida en mí porque pues tú tampoco predicas con el ejemplo. Y esto es algo que me pasaba, por ejemplo, con un célebre pastor evangélico. Respeto mucho la religión cristiana, yo profeso la religión católica, pero me encantaba, por ejemplo, ver cómo un pastor evangélico se había transformado en un, llamémoslo así, terapeuta, ¿no? De matrimonios. Lo chistoso es que se había casado 3 veces. Entonces, como que uno decía, yo escuchaba en algún momento sus prédicas en la radio, era muy famoso en Centroamérica, en muchos lugares donde decía. Yo decía, pues, ¿qué solvencia moral tiene este hombre? Entonces su criterio a mí no me convencía, la verdad. Entonces uno empieza a darse cuenta que los juicios morales sí tienen un gran peso
en función de lo que hacemos, de lo que decimos y de lo que intentamos parecer ser, ¿no? Lo incorrecto el juicio moral en esta imagen, pues a simple vista se ve que es un hombre y una mujer dentro del canon normal, llamémoslo así, de la naturaleza misma. Pues es una relación hetero, pues digo, aunque no fuese hetero tampoco está mal, lo aclaro. El punto acá es que es un profesor y es un estudiante. Entonces uno se cuestiona qué pasa acá. O sea, lo peor del caso es que es una institución educativa. Lo peor del caso es que hay una relación de consentimiento por parte de un adulto que no debería de ser así. Entonces, este tipo de relaciones, uno se da cuenta que si es profesor, por lo que yo veo, desconozco de qué lugar será, desconozco de dónde es, desconozco de qué institución educativa, pero me parece incorrecto. Entonces, ahí está el llamado del juicio de lo moral, ¿no? Entonces, a partir de eso, uno va tratando de hacer como este tipo de conjeturas que nos van a llevar a posicionamientos bastante claros. Y es que dentro de las principales características que vamos a encontrar en el devenir ético son, la ética es teórica o general. ¿Qué quiere decir esto? Que por tener conocimientos especulativos puramente racionales, se debe de considerar que lo teórico es una norma moral. O sea, por ejemplo, normas morales las encontramos en la Biblia. Normas morales las encontramos en el reglamento universitario, ¿no? Normas morales las encontramos en el manual de ética y de moralidad de trabajo, por ejemplo, ¿no? Dentro de las reglas. Dentro de las reglas podría ser, digo, no, para mí no tiene nada de malo, tampoco tengo nada en contra de él, pero podría ser no ir en minifalda al trabajo, ¿no? Entonces, se entiende que ya hay una norma y esta norma debe de cumplirse. Más allá si es moral o inmoral, pues también estaría el criterio de valor de decir que la moral es científicamente cuestionada por cuanto que se tiene conocimiento que muchos sacerdotes son violadores de niños. Entonces, aun y cuando no es una generalidad, pero sí son situaciones que se han llevado a cabo, incluso hasta la palestra cinematográfica, en donde películas como El Padre Amaro nos evidencian de alguna manera qué es lo que ocurre con la vida del sacerdocio en algunas latitudes del mundo, ¿no? Se considera también de que la ética tiene dentro de sus características el tener ese potencial de ciencia filosófica, porque actúa en el plano de valores y de controversias. Además, se piensa o se asume que la ética es una forma de conciencia. ¿Por qué? Porque se ocupa de algo muy abstracto, el deber ser, ¿no? O sea, el deber ser es que la clase la tengamos en el aula, ¿no? O sea, pero por una cuestión que está fuera del control de nosotros, la clase no la tenemos en el aula. Entonces, acá establecemos principios universales. ¿Por qué? Porque a través de la ética se busca formular explicaciones teóricas generales que se deberían de aplicar en toda sociedad y en todo tiempo. Enfocamos entonces la moral como un fenómeno. ¿Por qué? Porque tomamos en cuenta valores que sean positivos o negativos en cada época. Los valores positivos y negativos están enfocados en este razonamiento de la génesis y de la némesis, de lo moral y de lo inmoral, por ejemplo. Vemos también cómo la ética se orienta al comportamiento de lo moral, señalando normas adecuadas de convivencia, dictaminándonos qué es lo correcto en el actuar del ser humano. Y para ello vemos que la ética se transformó en un elemento universal y básico de cohesión social. Cuando tenemos claridad en estos preceptos, es muy fácil intuir que hay un parangón reflexivo de la ética, y es que como lo estoy manejando yo, digo, probablemente no tenga la razón en su totalidad, pero a lo mejor en Alemania el tomar cerveza en exceso hasta es parte de una de sus fiestas nacionales, de estas festividades culturales, el Oktoberfest. Y acá en México, por ejemplo, el consumo exacerbado de cerveza se considera alcoholismo, eso le llama borrachera, ¿no? Y no es moralmente tan bien visto. Pero fíjense que dentro de estos constructos sociales también vemos ciertos marcos de hipocresía, porque por un lado vemos en los bares
que debe de sentirse orgulloso el hombre porque tiene 20 envases de caguama en su mesa, demostrando su masculinidad o su falsa masculinidad al evidenciar que tiene una gran resistencia etílica. Pero si lo hace una mujer, con la mujer no se tiene el mismo pensamiento. Con la mujer se tiene otro tipo de estereotipo. Perdón, se me lengua la traba y se me traba. Y como queda grabado, pues ya no pienso corregirlo, sino que más que aceptar mi incapacidad de pronunciar esta estereotipificación. La idea es esa de por ahí. En esta manera de entender las cosas, sí creo que es como muy importante, por ejemplo, ver cómo muchos restaurantes prefieren botar la comida que regalarla. Y yo no entendía eso y de repente me recuerdo de un norteamericano, Mr. Barron, el nombre era bueno, lástima que le gustaba mucho tomar y llegaba a veces borrachito al trabajo, pero era muy buena gente, recuerdo yo de este personaje. Y recuerdo que él decía, es que prefiero botar la comida porque si la regalo, alguien se enferma, esta persona me puede demandar. Entonces uno a veces, hasta por hacerlo bueno, termina haciendo mal. Entonces estas interpretaciones, estos parangones reflexivos de lo que es ético y de lo que no es ético, también tienen que ver mucho con esta percepción. Yo lo diría de otra forma, es que la percepción ética es una percepción más filosófica, más teórica. Lo que realmente es práctico es lo moral, o sea, lo que yo asocio con mi conducta. Lo ético es lo que enfrasco en mi cosmovisión de pensamiento. Lo moral es lo que hago con mi conducta, ¿no? O sea, tenían la imagen de este profesor con su estudiante. Entonces uno empieza a darse cuenta de que, pues sí, porque no es correcto, porque los profesores venimos a dar clases, no a conseguir mujeres. Entonces, eso también no se ve bien. Igual las señoritas vienen a estudiar para conseguir pareja. Entonces, como que en esa efervescencia de relaciones sociales es donde podemos encontrar estas claras diferenciaciones de lo ético y de lo no ético. Entonces, por ahí tenemos este marco comparativo. Una cosa que va a ser también muy relevante el poder mencionarla es la consolidación del perfil ético del docente y de cuáles son estas características profesionales que deben de caracterizar el perfil ético de trabajador social, ¿no? O sea, yo lo veo en función docente, en función de mi ser, de mi yo, de Herbert, el profe de la Universidad de Guadalajara, el profe de la Universidad Indígena de México, el profe de la Universidad Francisco Gaviria en Centroamérica, el profe o sea, como profe tengo una personalidad, pero como persona tengo otra. En este contexto le pasa al trabajador social que dentro de su perfil ético es importante que en sus características sea cordial, que tenga mucha cercanía con la gente, que tenga entereza y autoridad, es decir, que tenga un don de mando. Hay que ser paciente, hay que ser muy paciente, en serio, se lo digo yo, que me toca trabajar incluso con estudiantes de trabajo social, sobre todo caballeros que vienen muy sedientos de atención, ¿no? O sea, que quieren ser el centro de él y a veces tienen conductas un poco altaneras, un poco fuera de lugar y me toca, pero pues ya pasé yo por eso, pues lo que hago es ignorar o me hago el desentendido, ¿no? Para evitarme de broncas y no permitir que un puberto de poca monta pues me vaya a ganar a mí la paciencia. Entonces hay que tener mucha, pero mucha paciencia. Entusiasmo y entrega, humildad. El tema humildad es algo que es bien complejo de entenderlo, porque cuando dice, es que yo soy bien humilde, con solo decir que ya eres humilde ya perdiste la humildad, porque hay un hecho de reconocer que eres humilde, entonces cuando lo reconoces pues dejas de serlo, porque la humildad precisamente estriba en eso, ¿no? En el que no te das cuenta de ese gran valor o de ese gran potencial, pero que a lo mejor si lo sabes, por ejemplo, lo ves mucho en el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, a mucha gente de altos estatus sociales, altos poderes económicos, en los albergues de los homeless, de los vagabundos, sirviendo comida, sirviendo pavo el Día de Acción de Gracias. O sea, es gente que se da cuenta que hay que aprender a servir para poder dirigir. Los trabajadores sociales deben de tener esa facilidad de comunicación, creativos, con muy buena decisión, abiertos y reflexivos, capaces de trabajar,
y tener seguridad en sí mismos, ¿no? Las demás pueden verlas a su izquierda de la pantalla para poder entender cómo desde la buena preparación y disposición a la formación continua hasta la responsabilidad en lo que hacemos, marcan diferencia sustancial. Frente a ello, vemos cómo la misma sociedad te va empujando en algún momento. Mattel, de una manera o de otra, intentó por ahí promover el impulso de salvaguardar tu esbelta figura y una Barbie bulimia. De repente muchas organizaciones que cuidan estos temas de salud, estos temas de integridad en favor de la niñez, pusieron un grito en el cielo, y pusieron una Barbie con una báscula, con una cinturita diminuta y con un baño fomentando la bulimia. Entonces, ¿hasta dónde era moral vender un juguete así? ¿Hasta dónde es inmoral el promover este tipo de cosas? Es que no te están diciendo bonita, pero es tan o igual como hacerlo, porque estás de alguna manera manipulando el subconsciente de los jóvenes para que hagan este tipo de cosas, este tipo de situaciones. Interesantísimo lo que pasa, ¿no? Otra de las cosas que vemos que ocurre con frecuencia, ocurría, por ejemplo, con un locutor de radio en un país determinado, por cierto, ahora célebre protagonista político, era como muy chistoso porque este hombre realmente hizo muy buen dinero como locutor de radio y es que la gente tenía mucha aceptación con él, pero el programa de radio era que entre más locuras, entre más barrabasadas este hombre hacía o decía, se vestía como mujer, entre más tonteras decía, pues tenía mayor grado de aceptación, ¿no? Entonces uno empieza a darse cuenta que a veces ese tipo de cosas pegan y de repente, lo digo muy enfáticamente, le he dicho a las estudiantes de ética, que son ustedes, por favor denle like al video, sigan mi canal, por favor, porque necesitan seguirlo para estar en contacto con las clases, ver las actualizaciones, etcétera. Y pues a lo mejor nosotros que tenemos unas propuestas educativas, formativas, pues no tenemos esa capacidad de llegar, ¿no? Tan lejos, pero como un primer acercamiento va a estar muy interesante estas primeras percepciones de lo que es ética. Para poder entonces entender la ética, yo la voy a encajonar como esa concepción más enfocada en una perspectiva filosófica, ¿no? Que nos dictamina esa capacidad de diferenciar lo bueno de lo malo, mientras que la moral es una concepción más práctica. Lo moral está más constituido en el plasmar conducta, ¿no? Yo creo que a partir de estas situaciones va a ser un poco más fácil entender la diferenciación, ¿no? De esta manera, estamos prácticamente planteando un esquema que nos va a dar estas diferencias de lo que es la ética, de los fundamentos y del objetivo. Luego vamos a encontrar una definición de moral, cuál es el objetivo de la moral, y a partir de eso, diferencias entre la ética y la moral a partir del esquema que les comparto. No me voy a detener en él, básicamente la intención es que ustedes lo puedan leer, no que yo se lo lea. Vamos a tratar de que le vaya a usted poniendo mucho interés y mucha atención a cada una de las cosas que va a hacer en esta clase para que pueda empoderarse, ¿no?, de esa percepción ética y moral. De esta manera, básicamente la invitación es, antes de terminar esta clase, pues, seguir siempre los consejos de la sana distancia, ¿no?, para prevenir el tema del coronavirus, a ponerle muchas ganas, a seguir las recomendaciones, desde lavarse las manos, mantenernos resguardados, recordarles que la Universidad de Guadalajara tiene línea telefónica de apoyo para darte esa palmadita de respaldo psicológico, ¿no? Si te has sentido con ansiedad, tristeza, desesperación, creo que los números en pantalla, los números que están saliendo a la derecha de tu pantalla, te van a ser de mucha ayuda. En función de eso, pues yo les mando un abrazo cargado de mucha energía positiva. Es la manera en como yo cierro mis clases, no sin antes decirte, más allá de cualquier perspectiva religiosa, identidad religiosa, sentidos religiosos, se trata de ser mejores personas, menos tóxicos, menos contaminantes, menos hipócritas, menos mentirosos, más honestos, más honrados, tratar de fomentar lo bueno.
y una forma de poder fomentar lo bueno, al menos yo, para mí, es recordar siempre que ante cualquier dificultad que tenga, todo lo puedo decir con fortaleza. Es una de mis pastillas de moralidad, ¿no? A pesar de que seguimos siendo personas que nos equivocamos, que a veces la regamos y bien feo, pero que cada día es una oportunidad para levantar. Nuevamente, mis estimados, no tengo más que agradecerles. Básicamente, terminando este video, nos vamos a trasladar para la clase y pues en la clase estaremos dando las indicaciones a la elaboración de la tarea. Así que sin más preámbulos y al mejor estilo de Star Wars, no tengo más que decirles que la fuerza los acompañe. Nos vemos en cuestión de minutos.